buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, es fácil, en ese banner rojo que dice suscribirte, es gratis, vas, te suscribís, porque queremos llegar a los 50.000 suscriptores este año y hay 40 y pico de miles, faltan algunos, pero creo que vamos a conseguirlo, por lo menos aproximarnos. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que estamos emitiendo un programa en nuestra plataforma. Puedes hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios, hacer donaciones también en el chat, pero preferimos que te hagas socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Ahí en el QR que hay en pantalla, vas con tu celular y te lleva a la página web de Caras y Caretas, a la parte de donde te haces socio. O podés ir directamente vos en la página web a esa pestaña donde hay muchas modalidades para hacerte socio, que van desde a pura voluntad hasta algunas que tienen una tarifa módica que te permite suscribirte a la edición digital o en papel de la revista Caras y Caretas y apoyar estos proyectos de comunicación. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, elegir entre las reacciones que Facebook les ofrece. Y a todos y todas los que nos acompañan a través de las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. No me olvido, por cierto, nunca de todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el exterior, de la diáspora, desperdigados por todos esos lugares del mundo. Vayan dejando mensajes de dónde nos están mirando. Algunos a horas extraordinarias, porque en Europa, por ejemplo, son ya la 1 de la mañana, pero hay otros lugares donde todavía el uso horario hace más hostil mirarnos y nos están mirando y nos mandan mensajes semana a semana, demostrando esa pasión por el Uruguay que tienen los uruguayos que están fuera, que no pueden votar. Pero lo cierto es que a nosotros nos acompañan y muchas veces están más informados de nosotros mismos, lo cual no deja de sorprender y también conmover. En la noche de hoy vamos a estar conversando con dos invitados de lujo, con Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne, dos de los coautores del libro Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, que se completa con un tercer coautor, Gabriel Tenenbaum, que ha estado también varias veces en nuestro programa, pero que hoy no nos va a poder acompañar. Vamos a hablar sobre este fenómeno del lavado de activos, lo que está sucediendo en el Uruguay con esto, lo que se ha retrocedido. Una de las conclusiones que llega el libro es que se ha retrocedido en esta lucha y que tiene una importancia, no solo la importancia que todos podemos asumir que tiene el lavado de activos, sino que hay que ver hasta qué punto no tiene también una gran importancia en el trasfondo de violencia que se está suscitando en nuestro país, por lo menos algunos de los delitos que después producen esos activos que después se lavan. Vamos a hablar con ellos para que conozcas un poco el contenido de este libro, el contenido de esta investigación, y ya de paso los que quieran pueden ir a adquirirlo en las librerías. Y vamos, por cierto, a conversar con nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. Bueno, basta de introducción, vamos a la presentación y ya conversamos con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que están ahí, gracias a los que están sumando. Pongan me gusta, hagan los comentarios que quieran. Vamos a conversar ya con nuestros invitados. Tenemos el gusto de recibir a Ricardo Gil Iribarne, exdirector de la Secretaría Nacional SENACLAF, contra el lavado activo y actividades vinculadas con el terrorismo, yo qué sé, SENACLAF. También nos acompaña Daniel Ríos, que fue secretario general antilavado en el Uruguay. Y los dos con una profusa actuación en esta área, en esta área que nos importa y que justifica esta presentación de este libro que entiendo se va a estar presentando en la Feria del Libro el próximo viernes 11 de octubre. Exacto. Y va a tener una presentación más, por lo menos ya confirmada en la Facultad de Ciencias Sociales a finales del mes de octubre, el 30, creo, el 31. 31. Pero el viernes 11 se presenta en la Feria del Libro, con la presencia de los tres coautores. Creo que va a estar moderado por nuestro colega Gabriel Pereira. Y así que la gente va a poder ir a escuchar a los tres autores
y por supuesto adquirir el libro. Pero nos interesa mucho este libro que hace pocos días que está en circulación ya en la venta en las librerías, porque trata de un tema que preocupa a la ciudadanía. Yo comentaba ahora fuera del aire que en las últimas semanas, último mes, han trascendido, solo trascendido, la incautación de 12.000 kilos de droga en diferentes cargamentos en Europa, uno en Portugal, dos en España, droga, cocaína, que llegó a contenedores y que ya se sabe que pasaron por el puerto de Montevideo, cuyo origen creo que es en Paraguay, en fin, esta especie de hidrovía que hace... ¿no? Y ya hay mucha evidencia, en los últimos años además se ha acumulado la evidencia que puede tener hasta cualquier uruguayo que más o menos informado, de que nuestro país pasó a jugar un papel distinto, llamémoslo así, distinto en este tema del narcotráfico, y un papel no marginal, un papel donde acá pasan miles de kilos de droga por nuestros puertos, y eso evidentemente habla también de millones de dólares involucrados, de grupos económicos, de mafias, llamémosle como quieran, que algo hacen con el dinero. Y el problema es cómo haces para, ¿no? Siempre la pregunta es, clave es cómo haces para con estos delitos tan graves y tan perseguidos, lograr que ese dinero entre en la circulación legal, y esos que se enriquecen con este tipo de delitos, que generan además tanto dolor, puedan usar ese dinero sin que sean detectados. Y ahí entonces pues, empieza a importar mucho el tema del lavado de activos. ¿Y qué está haciendo Uruguay con respecto a este problema? Entonces, primero, ¿qué hacía Uruguay hasta que se aprobó la ley de urgente consideración? Porque ahí hubo cambios. Alguno que me pueda decir, hasta, si querés, hasta el último, hasta el periodo en que ustedes dirigieron, hasta el 2019, 2020 prácticamente. Empieza a regir que es mayor. No, pero ahí eras vos el responsable. Sí, hoy, del 2019. hoy no me vino el joven Tenenbaum. En esos momentos el joven Tenenbaum estaba estudiando en México, haciendo un excelente doctorado que hizo una investigación sobre este tema. Pero ustedes dos ya estaban a cargo de esta lucha. El libro, justamente, parte del libro cuenta cómo fue la evolución histórica de Uruguay en materia de institucionalidad y combate al lavado. O sea, podríamos decir que la plaza financiera en grandes rasgos se armó en la época de la dictadura, funcionó con éxito, y podríamos empezar a hablar de que una primera ley importante en materia de prevención de lavado que intentó sentar las bases de un sistema fue en 2004, septiembre de 2004, cuando todavía estaba, bueno, el fin del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Estaba Leonardo Costa como prosecretario de la presidencia, encargado del tema de drogas, Alejandro Montes de Oca, que también después ha seguido trabajando en el tema como responsable del tema lavado. Y después viene toda una época, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en el que estuvo Ricardo, estuvo Carlos Díaz, estuve yo. El país tuvo una progresión, una mejora, podríamos decir permanente. ¿Y una cierta continuidad? Te pregunto porque sí, Leonardo Costa me parece una persona, como siempre lo he visto como una persona más de consenso. Hubo continuidad, hubo como una política de Estado, podríamos decir. Digo, vino Ricardo después de Leonardo y no se cambió nada, al contrario, se siguió edificando encima de lo que había, mejorando lo que había. Hasta el 2000, bueno, en el 2000 cambia el gobierno. En ese momento teníamos una evaluación realizada por Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el que más o menos periódicamente evalúa las fortalezas y debilidades de los países, y estábamos mostrando determinadas fortalezas y algunas debilidades permanentes. O sea, entonces, lo lógico era que el camino siguiera el ascenso, o sea, tampoco se puede arreglar todo de un día para otro, ¿no? O sea, lo esperable era seguir esa política de Estado y continuarla. Bueno, evidentemente no se continuó el camino que venía. Pero el cambio estuvo cuando en la ley de urgente consideración se aprueba ese cambio en las partes de inclusión financiera y se empieza a permitir utilizar hasta $100.000. Eso fue un primer
O sea, ahí hubo dos Ese medidas. no fue el hito. Ahí hubo otro. dos medidas importantes. La de los 100.000 dólares, o que son 140.000, pero también otra que tiene que ver con la debida diligencia simplificada. Y que le dijo a los profesionales, a los sujetos obligados del sector no financiero, escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, vendedores de sociedades, vendedores de cuchillos, que podían aplicar debida diligencia simplificada si el dinero venía a través de un banco. De alguna manera les rebajó las obligaciones de control. ¿Eh? Eso es tan o más importante, para mí es mucho más importante que Porque hasta el ese aumento del momento, umbral. si el monto era demasiado grande, tenías que informar de algún modo. Ellos tenían que hacer debida diligencia, no es informar directamente, es hacer debida diligencia, conocer al cliente y tratar de determinar el origen lícito del dinero. Si hay dudas o hay algo inusual, se reporta al Banco Central. Esa era la función básica de los bancos, pero también del sector no financiero. ¿Tá? Porque se entiende que todos los sectores económicos tienen que colaborar en ese combate. Bueno, estas medidas desarmaron ese sistema de alguna manera y eso se refleja en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que hemos estado recibiendo. O sea, han bajado prácticamente a la mitad de lo que eran en 2019. ¿Tá? Por eso te digo, fue un primer hito, sí, después hubo otros hechos más también que reafirmaron esa falta de importancia, y creo, voy a dar la palabra a Ricardo, no quiero monopolizar, pero otra muy importante, es decir, la coordinación del sistema desde hace 20 años, desde la época de Leonardo Costa, la llevaba el prosecretario de la presidencia. ¿Ah? El Poder Ejecutivo, el representante del presidente era el que le daba la fuerza política al tema. ¿Ah? Este gobierno se tomó el trabajo de cambiar la ley y decir que el prosecretario no tenía, que la presidencia de la Comisión Coordinadora Antilavado no tenía que ser mandatoriamente el prosecretario de la presidencia, sino que podía ser cualquier persona designada por presidencia. ¿Da? Que parece un cambio menor, pero no es un cambio menor, es un mensaje de que el gobierno, o sea, como que el prosecretario de la presidencia no tiene tiempo de encargarse del tema lavado. ¿Ah? Y lo va a hacer alguien nombrado por el presidente. O sea, la LUC fue un primer mensaje, después vino después vinieron otros, con lo que justamente se fue apagando el impulso ese de preventivo que existía, el impulso de mejora, se fue apagando por la falta de interés del gobierno, o sea, la falta de prioridad que el gobierno le dio al tema. ¿Ah? Podríamos decir, la LUC fue primero porque fue en marzo, fue en junio ahí, fue la primera ley que aprobaron, pero después hubo sucesivos hechos o decisiones que demostraron que el gobierno no tenía un interés en promover la lucha antilavado. Y con estos cambios normativos, estas medidas que fue tomando el gobierno, ¿se transformó el Uruguay en un lugar propicio para el lavado de activos, por ejemplo? ¿Puede haber tenido eso entre sus repercusiones, el crecimiento de estas actividades delictivas como el narco, estas cosas, o digamos va por caminos separados? No va por caminos separados, pero Uruguay históricamente fue un centro de lavado desde la dictadura en adelante hasta los 90. O sea, cuando éramos ese país financiero, ese Claro. país plaza financiera. Plaza financiera, traiga su plata, que no le vamos a preguntar mucho. Secreto bancario, es para inversores sanos, pero es para cualquier inversor de cualquier origen que quiera meter plata donde no le preguntan nada. Eso es lavado de plata. Por lo menos traíamos evasores argentinos, eso sé. No, traíamos de todo tipo. De todo traíamos Si vienen los evasores, viene el resto. Claro, O sea, narcos mexicanos, y en realidad me cuando acuerdo. no sabes de dónde viene, te dicen que es evasión, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, éramos eso y esa era la imagen que tenía Uruguay en el mundo. ¿Ah? Entonces, creo que el gran cambio que se da es de cabeza, es de proyecto de país. Uruguay no quiere cumplir más ese rol y lo que se plantea es dos cosas. Acá se lava y segundo, no queremos que se lave. Esa fue la convicción con que arrancamos. Y si no queremos que se lave y se lava, la única forma de decir que hay resultados es desarmando organizaciones, metiendo gente presa
recuperando bienes, sacándole los bienes que han conseguido. Y eso lo empezó a hacer Uruguay en esa curva ascendente que Daniel decía, que tuvo carencias, limitaciones, entre otras cosas porque investigar lavado no es fácil. Y en el 2005 no había nadie en este país que supiera investigar lavado. Teníamos el delito hacía 7 años, todos sabíamos que en Uruguay se lavaba y no había nadie preso. Entonces, cuando cambiamos la y además podía costarle, yo no quiero extremar mi memoria, pero seguro que ustedes podía tener ciertos riesgos hasta para el que lo investigaba. Yo me acuerdo la casa aquella de Arvilla y las consecuencias que tuvo eso. Bueno, hubo consecuencias no físicas, pero los que investigaron eso, claro, les costó el cargo, ¿no? Sí, porque además lo otro que sabíamos y después lo verificamos, Rivero, y también ahí, Comisario Rivero, también ahí tenés un cambio en la postura actual de las autoridades, es que el lavado se da en toda la cadena delictiva. Las empresas delictivas tienen peones, tienen mula, ¿sí? Tienen vendedores de calle, pero tienen intermediarios, tienen capataces, tienen dueños, tienen asesores, que son los famosos vendedores de cuchillo. Entonces, si vos le pegás al peón, la organización sigue viviendo, sigue generando plata y sigue delinquiendo. Tenés que pegar arriba, tenés que pegarle a los dueños, tenés que pegarle a la estructura pesada y tenés que pegarle a los asesores y a los contadores y a los abogados y a los escribanos que le dan el armado, ¿no? Entonces yo creo que lo que cambió, más allá de la LUC, de esto y lo otro, es la cabeza. En esta administración la cabeza es otra. La cabeza es, bueno, en Uruguay se lava porque se lava en todo el mundo, todos los países tienen dificultades, nosotros también, es difícil investigar, nosotros también, pero de vuelta, ¿cuáles son los resultados? Y los resultados son que el año pasado hubo 4 condenas por lavado, en el 2023, cuando hubo 4.000 por los delitos que generan el lavado. Y esas son cifras oficiales. O sea, narcotráfico, corrupción, trata de personas, tráfico de armas, lo que sea. Tuvimos 4.000 condenas. De lavado tuvimos 4. Y todo chiquitaje. No hay ni un contador, ni un asesor, nadie importante. Son todos de abajo. Y 4.000 condenas de delitos que quedan, digamos, en la jurisdicción nacional. Porque, por ejemplo, ustedes me corrigen, pero en Brasil, con todos los casos de corrupción, Odebrecht y eso, surgieron informaciones muchas de que dinero de corrupción se lavó en el Uruguay. Llegó a estar imputada en Panamá la novia del ministro de Educación y Cultura. Digo, porque esas son cosas que se supone que algo, no digo que todo sea cierto, pero las investigaciones en Brasil se llevaban también, apuntaban hacia Uruguay, a estudios y cosas así. Tanto en Perú como en Panamá se comprobó la participación de instituciones financieras uruguayas. Entonces, y otro comentario vinculado con eso. El Uruguay ha cumplido un lugar de plaza regional de lavado. Nosotros en el libro relatamos, creo que 14 operaciones, 14 casos. Todos tienen que ver con el exterior. Y no fue que nos lo propusiéramos. Es que cuando empezamos a pensar casos importantes donde tuviéramos participación, yo después lo miré, que son todos relacionados con el exterior. Uruguay es un centro, es un hub de lavado. Regional. ¿Hay lavadores locales? Hay. ¿Ah? Esta semana hubo lavadores locales con los cálculos biliares de las vacas. Sí. Eran 2 hermanos, uno terminó con prisión por 2 años y 1 mes, el otro terminó con prisión domiciliaria, nada grande, está bien que esté preso, es lavado, pero cuando hablamos de lavado, en serio, tenemos que apuntar a otro lado, porque además, a veces la gente dice, bueno, la plata al lavado viene del delito, sí, pero vuelve al delito. Cuando son organizaciones, no lavan para comprarse un auto más lindo, lavan porque su negocio es invertir, comprar más droga, comprar más armas, traficar más gente. Entonces, esa idea que el lavado, bueno, en realidad es un delito medio de corbata y que no joroba mucho a la gente no se siente víctima, pero en última instancia el lavado está atrás de lo que pasa en las calles de Montevideo cualquier día de estos, al norte de Italia, al sur de Italia. Eso es el lavado. Y el tipo de corbata
que anda por acá, capaz que en este barrio, con un lindo autito, todo bien, tiene las manos con tanta sangre como el sicario. Pero la gente no lo ve así. No lo ve y eso es lo que tratamos de hacer. Ese es uno de los objetivos del libro, es, primero, como dice Ricardo, el Uruguay se lava. No discutamos más cosas que son evidentes. Se trata de mostrar a través del relato de casos de distintos tipos, de distintos sectores, provenientes de distintos países, se lava. Y además, eso alimenta la sangre, alimenta el crimen organizado. O sea, parece haber en muchos sectores, no sé si voluntariamente o no, como una ceguera, como no hay esa vinculación entre lavado y crimen organizado. ¿Ah? Entonces, estamos yendo por un lado equivocado en el combate al lavado. O sea, en el combate al lavado y el crimen organizado. Estamos separándolos cuando tienen que estar unidos, y justamente el lavado es lo que mantiene vivo el crimen organizado. Es lo que alimenta a las organizaciones, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema, y es lo que tratamos de decir. Por ejemplo, el gobierno hace 1 año y medio generó un plan de seguridad, un plan integral de seguridad, 15 medidas, convocaron a todos los partidos, todo tipo de medidas. El lavado activo no estaba contemplado como una de las medidas que podrían colaborar a bajar el nivel de crimen organizado, a desarmar, o sea, no desarmar, pero quitarles poder a las bandas de crimen organizado. Entonces, como que no lo estamos teniendo en el radar como deberíamos tenerlo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Gil Barney y Daniel Espinosa. Vamos a seguir conversando un poquito más sobre este tema tan interesante y tan preocupante. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker!
¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Y hasta ahora venimos bien. La primerísima politización fue la del presidente de la República en la calle Pou. En este programa tenemos dudas existenciales. ¿Dónde está Robert Silva, no? ¿Quién? ¿Dónde está Robert Silva? ¿Quién? Entrevistas. El Partido Colorado se vació de vallismo. Tema del día. Una óptica diferente que no siempre está presente en todos los lugares. Casi siempre está presente en pocos lugares. Tenemos un diálogo fluido en todas nuestras plataformas con nuestro público. Y bienvenido sea al debate. Las plataformas son en YouTube, en Twitch y en Facebook. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo me gusta, haciendo comentarios, haciéndose socio de la comunidad de Caras y Caretas, suscribiéndose a nuestra plataforma. Bueno, quiero preguntarles, porque en un mes, poco más de un mes, son las elecciones nacionales, la primera vuelta electoral en octubre, se va a estar acompañado por lo pronto por un plebiscito sobre los allanamientos nocturnos. Uruguay es uno de los países que mantiene todavía como principio constitucional que el hogar es un sagrado inviolable, que no se puede entrar de noche, en fin. Pero eso, justamente, con los problemas de seguridad que sabemos que existen y que por lo menos son cada vez más llamativamente crueles, ¿no? Los tipos de asesinatos, ahí como cambió la fisonomía del crimen en Uruguay, por lo menos en los últimos años, se parece a otras cosas de otros países. Y la gente tiene miedo, naturalmente. Entonces viene este tipo de propuestas y mucha gente dice, bueno, este es el... Pero ¿es esa la estrategia? Yo me pregunto. Porque si por un lado vos vas a estar haciendo allanamientos de bocas, de pasta base, en fin, donde se da el pichuleo, ¿viste? El microtráfico, y por otro lado se te escapan los lavadores de activos, y entonces decís, ¿dónde es que vos tenés que pegar si querés realmente afectar esos delitos, los que matan chiquilines, ¿no? Porque después los que mueren son chiquilines, que son los peoncitos de todo esto, ¿no? Entonces, a mí hay algo que yo había visto por ahí, no sé si en una entrevista de ustedes dicen, bueno, justamente el combate contra el lavado de activos es de los que menos violencia generan, no es como otros delitos. Pero sin embargo tiene un impacto muy grande sobre la violencia también que se produce, ¿no? Te preguntaba... Bueno, incluso se habla en una parte del libro, es el delito de los poderosos contra el delito de los pobres. Claro, ¿Cuál es la estrategia? El guante blanco. Si nos dedicamos a atacar por abajo o vamos a la cabeza donde están los grandes capitales. Entonces, ahí es un poco la fundamentación de tomar todas las medidas que quieras, pero no podés dejar de combatir el lavado de activos. Y esto tiene conexiones con no solo grandes capitales, te pregunto, ¿tiene conexiones con el poder? Digo grandes capitales por los que mueven sumas importantes. Porque muchos países tienen conexiones con el poder, con el poder político. En todos los países tienen conexiones con el poder político, en unos más, en otros menos. No tendría por qué no haber acá. Decir, bueno, más allá Uruguay no se ha detectado, pero decir que acá no nos va a pasar es una soberbia bastante inadmisible, ¿no? Entonces yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo en que primero hay que analizar esa zona, que es la zona de los delincuentes poderosos y de los poderosos que ayudan a los delincuentes, como una zona clave si querés desarmar organizaciones delictivas. O sea, crimen organizado son empresas que delinquen por plata. Si vos querés desarmarlas, tenés que atacar a los dueños, a las finanzas de las empresas. ¿Tenés que dejar las bocas al lado? No, las bocas generan un problema social, generan problemas a los vecinos, hay que atacarlas, pero no podés confundirte sobre que ahí estás desarmando las organizaciones. Acá tuvimos un ministro, el ministro Heber, que tuvo, en ese sentido, no sé cómo llamarla, inteligencia, o entre comillas, de plantear que bueno, que había que capacitar a los policías para investigar el lavado en pequeña escala. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a agarrar al narco de barrio y sacarle la moto, sacarle la casa, si tiene casa, la plata de las bocas.
Entonces voy a decir, lo primero, vas hablando del último escalón del delito, el tipo que hace una plata por mes que no enriquece a nadie y que la usa para bancar a su familia, no para comprar droga en Colombia ni nada. Y además estás de vuelta, diciendo acá de vuelta, los culpables son los pobres. Los pobres delincuentes de barrio son los que, o los delincuentes pobres de barrio, son los que en definitiva lavan plata. Y no es así. No es así. Los que lavan plata en serio no son los delincuentes de barrio. No están en el Marconi ni en el Cerro. Están en otros barrios donde habitualmente no cae gente presa por esas cosas, donde se vende droga, pero no con la viserita para atrás, vende droga gente en auto, en los colegios privados, etcétera, etcétera. Y también hay también una visión de clase que hace que, bueno, no miremos para ahí, miremos a los gurises de los barrios, que son los verdaderos culpables de la violencia que tenemos, lo cual es falso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de decir, mira, acá hay otra realidad que no siempre se ve, no es la única, hay que integrar todas estas visiones, pero no nos confundamos primero con que el lavado es solo lo que consumen los delincuentes. No, el lavado es la plata, el dinero de las empresas y que se reinvierte. Es la culminación exitosa del delito, del crimen organizado. Entonces, ahí hay que atacar. Si no hacemos eso, va a seguir, tendremos 10 presos más, tendremos 4.000 presos por los delitos que ganan plata y solo 4 por los que lavan, no tendremos ningún contador, para alegría de nosotros los contadores presos, no habrá abogados, no habrá estructuras societarias, cuando además, y en el libro lo mostramos, acá hubo estructuras sofisticadas que se armaron para lavar y que dio mucho trabajo desarmarlas y que se potenció gente, se capacitó gente que hoy la borraron, que es otro efecto de este gobierno. Esas son las sociedades de inversión, aquellas tipo SAFI. En aquel momento eran las SAFI. En realidad, no lo preguntaste, pero ¿por qué le pusieron los vendedores de cuchillos? Porque en este país hubo estudios grandes que fabricaban SAFI, que alguno fue ministro de Economía, que decían, no, nosotros vendemos sociedades, lo que hacen los dueños con esas sociedades no es problema nuestro. Es como si a un fabricante de cuchillo le echás la culpa porque con su cuchillo, en vez de cortar pan, mataron a uno. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo cual llevaba a que, como no tenías nada que ver, le vendías a cualquiera, no le preguntabas quién era, sabías quién era, muchas veces. Es porque es la misma lógica. No te pregunto de dónde viene tu dinero, no te pregunto qué vas a hacer con este instrumento, que sabés perfectamente que con ese instrumento se pueden cometer delitos muy graves. Ahí, eso de mirar así para el costado, que a mi gusto es una forma de complicidad. No sé desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista moral, no te siempre está ese límite donde en una época no tenían obligaciones, hoy tienen, y probar la complicidad es muy difícil. Entonces venían tranquilitos, y además el poder que ellos ejercían los protegía. Creo que parte del foco y del éxito que podemos tener en el combate al lavado va a ser ponerle el ojo a los facilitadores del lavado, a los vendedores de cuchillos también, o sea, todo ese grupo profesional. Pero eso siguen existiendo algunos estudios. Bueno, por eso mismo, pero no personalicemos, hay todo un grupo de mayor tamaño, menor tamaño, que esos colaboran, y podría decirte hasta promueven, porque facilitan el lavado de los delincuentes. O sea, hay todo como una especie de industria que, como dice Ricardo, y como se muestra en el libro, nunca ha sido penalizada adecuadamente, también en muchos momentos por falta de normativa, por falta de foco en ese grupo. Y para nosotros es muy importante, o sea, el delincuente, por supuesto, hay que atacarlo, pero hay un grupo que le presta servicios, que le facilita la tarea, que también tiene que estar en el radar de las autoridades y también hay que tratar de penalizarlo. Quiero saber, ¿se lava dinero de corrupción? Porque la corrupción es precedente de lavado de activos. Sí. Si hay corrupción, se lava dinero de la corrupción. La pregunta es, ¿hay corrupción? Bueno, yo digo que sí. Hay corrupción. Yo digo que sí. Algunas cosas están claras. Lo de Artigas, por ejemplo. Mirá, tenés 1000 casos de corrupción, si querés, en este gobierno, en el anterior y en todos los anteriores. Eso no es un problema. Sí, pero ahora la JUTEP funciona raro.
Eso El anterior gobierno estaba es otro vos. programa. Ese es otro programa, otro precio. Pero estabas vos. No me digas que No, pero el tema ahora es que sí. hay no sé cuántos casos cajoneados. Me lo dijo hace poco una vocal de la JUTEP acá. Me dijo, che, Claro, pero- hay como 200, 300 casos. El tema que también es cierto que hay uruguayos que siguen diciendo que bueno, que nosotros hay poca corrupción, o que no hay, o que hay casos chiquitos. Pero tenés al que era el jefe de seguridad del presidente, estuvo preso por la asociación para delinquir en la torre ejecutiva. ¿Cómo poca corrupción? O sea, perdón. Quiero decir, eso es un indicador de que corrupción hay, ¿no? No, y es lo que yo pienso, pero también es cierto que el sistema político y muchos uruguayos se defienden diciendo, bueno, sí, siempre hay algo, que es la mejor forma de negar el problema, siempre hay, pero bueno, es muy poco, no hay casos grandes, con Odebrecht no tuvimos coimas en Uruguay, pim pum pa. El tema es, a tu pregunta, ¿hay corrupción? Sí hay corrupción. ¿Hay lavado de corrupción? Tiene que Sí, haber. porque si hay corrupción, hay lavado de corrupción. Y el tema es que, como pasa a veces con la droga o con otros delitos, a veces no agarramos mucho, pero el día que agarramos un corrupto, no vemos qué pasó con la plata. La ruta de la plata. Exacto. La ruta del dinero. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasó con la plata en Artigas? Esos millones y millones que se derivaron en horas extras, en cosas así. ¿Qué pasó? O sea, por ahí se sanciona el delito, porque ahí se llegó a una sentencia, incluso pero ¿y la plata? Bueno, de alguna pasa? manera lo que ¿Se está pasando recupera? es lo que estaba diciendo Ricardo también. Lo que pasa con corrupción pasa con Porque droga, acá no hay pasa nada con de ley contrabando. de exención de dominio, ese tipo de cosas no hay en No, Uruguay. Que decir, no. por lo menos me recupero una casa, un auto de alta gama, algo así. No, y el tema que tenemos, muchas normas que permitirían recuperar esa casa. Entonces, decir que el problema que tenemos es que nos falta tal ley, para mí es un error. Nos falta investigación. No nos falta nada. Nos falta ponernos las pilas, investigar, agarrar gente, sacarle las cosas, darle pelota a este tema en serio, capacitar gente, generar organismos interinstitucionales que investiguen, como los hubo en periodos anteriores. Vos preguntás, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros, de burros que éramos, porque ninguno sabía mucho, generamos equipos donde trabajamos con la DGI, el OEPS, el Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, el Instituto Técnico Forense. Entre todos generamos un montón de casos exitosos. Y aprendimos, y policías se formaron, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que ahora recuperar esa capacidad de investigación y recuperar la confianza que precisás para trabajar juntos. Por eso esto es información sensible, donde el policía tiene que cooperar con un tipo de la DGI, darle información, el de la DGI con uno de la CENACLAV, y decir, bueno, eso lo decretás, lo juntás y decís, cooper, no. A nosotros nos llevó más de un año generar equipos con confianza. Y después funcionaron muy bien, porque además, si vos esperás para investigar lavado, después que explotó la operación, después que se hizo público, agarraste los narcos, sacaste el autito que tenía, pero si bueno, vamos a investigar para atrás, no encontrás nada. Tenés que empezar a investigar, el día que empezás a investigar a la organización, tenés que investigar droga, si es droga, armas, lo que sea, y el lavado ya ahí. Para saber dónde tiene la plata, quiénes son los contadores que amablemente le hacen los negocios, quién le vende las sociedades. Si no, no agarras nada. Entonces, acá esa etapa hoy no se está haciendo. A veces cuando hay intereses, mira, la otra vuelta en el partido, en la Copa América, ¿se acuerdan todo el incidente ahí? Uruguay con los hinchas de Colombia. Entonces Bielsa da su conferencia muy molesto y defendiendo a los jugadores y dice, porque cuando Estados Unidos se le afectaron sus intereses, investigó y descabezó a la FIFA. Y fue toda una operación de descubrir dónde metían la guita. Fue claro. Y fue así. Les tocaste un interés, apretaron unas palancas y saltaron. Y descabezó realmente a toda la FIFA. Entonces vos decís, bueno, la información que hay, si hay gente capacitada, cruzando datos... Es poner el foco en la investigación. No digo que tengan esas mismas capacidades, ni obviamente tienen otras capacidades, pero que hacen cruzamiento de datos, focos, y pueden descabezar. Pero además pensás información, inteligencia, y investigar lavado no es lo mismo que investigar rapiñas o investigar abigeato. Es otro delito, es complejo, entonces tenés que formar gente en eso. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Porque además los que lavan son personas también muy formadas en eso, en lavar, ¿no? Contadores, personas
con mucha expertise para lograr dibujar, ¿no? Sí, pero además, si yo hago una rapiña y vos me ves, Sí. sabés que estoy robando. Estoy con un arma. Si yo compro una casa, abro una cuenta corriente o hago una transferencia a Hong Kong, vos no sabés si yo estoy lavando. Tenés que saber de dónde saqué la plata y hay que demostrar que yo sabía de dónde venía. Entonces es una investigación muy difícil. Ahora, cuando la hicimos, tuvimos muchos resultados. Yo te decía, en estos años ha habido poquísimas condenas. En la evaluación que tuvo Uruguay en el 2019, que estaba Daniel, había 50 condenas. Son muchísimas, no, pero es un número importante frente a las que hay hoy, que son casi nada. Pero cuando Uruguay se puso las pilas, investigó, formó gente, equipos, tuvo resultados. ¿Pudieron ser más? Pudieron ser muchos más. Pero venía una línea ascendente. Ahora eso se cayó. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes, por ejemplo, en el libro para la próxima administración? Estamos en un periodo electoral, va a haber un nuevo gobierno que, primero, habría que volver a la estructura legal que había hasta la LUC. Bueno, eso no sé si lo pusimos expresamente, pero es como evidente. Sí. Pero quizás eso no sea lo más importante. Lo más importante es lo que dice Ricardo: cambiar la cabeza, poner de nuevo el foco como prioridad el combate al lavado. Y eso como mensaje a todo el Estado y a recrear estos grupos de trabajo multidisciplinarios que existían, que son los que permiten las investigaciones exitosas. Pero eso, Daniel, es una exhortación a una voluntad subjetiva. Yo No, te no, planteo no. cuáles son los cambios. No, pero si vos ponés foco, decís, voy a priorizar, perfecto. Eso va como mensaje para que en sus planes de acción los organismos, la Evaluación Nacional de Riesgos que aprobó este gobierno dice que, por ejemplo, la DGI y el BPS no colaboraron suficientemente en el tema de lavado. ¿Qué falta ahí? Voluntad política, falta que el Poder Ejecutivo le diga, o sea, más allá de asignar recursos, que hay que asignar recursos en todos los organismos relevantes del Sin sistema duda. requieren, pero si no tenés, Ricardo siempre lo dice, si no tenés voluntad, no vas a hacer nada aunque tengas muchos recursos. No, si no tenés voluntad hay que determinar si hay complicidad. Exacto, también. no, pero No necesariamente. El tema es dejar vos precisás estar, voluntad hacerme- política. claro. Sí. Sí, y ese es el componente que hoy no está. Eso es lo primero. A mí me decía, hay que aprobar una ley y recuperamos el tema lavado. Hay que crear un organismo. Yo te digo, no. Lo que hay que hacer es tener voluntad. ¿Alcanza? No alcanza. Pero lo primero es que querer. Si no querés, si no ves el problema, o si sos cómplice, no vas a hacer nada. Por supuesto la ley hay que modificarla. Después, Eso si vos me hay que- decís la ley de el tope para movimiento en efectivo hay que cambiar, hay consenso, cambialo. Pero no le vendas a nadie que ese es el problema que tenemos hoy. No ese es el problema que tenemos hoy. No le vendas a nadie que con eso se soluciona nada. Todos los partidos están planeando, vamos a crear un organismo donde esté fulano, mengano. Ni siquiera se tomaron el trabajo de ver que tenemos 4 o 5 organismos ya, donde están todos los ministerios y todo, que no funcionan. Entonces, capaz que no hay que crear ninguno, porque también le tenés que decir a la gente, mirá, hacer esto en serio, no más probable que no nos cueste un mango, porque tenemos todo. Lo que no hay ganas de pelear contra el lavado porque no se ve el lavado como un problema, o que también lo hablamos porque, bueno, en realidad un país chico precisa inversiones y que venga lo que sea, y alguna cosa se nos va a colar, qué pena, no. El tema Sí, es que pero eso, atrás de eso hay tráfico de armas, tráfico de personas. lo que se nos va a colar es tráfico de esa droga. plata, lo que Todo. se nos está Trata colando. de blanca, cualquier cosa. ¿Ah? Porque también te pueden decir, bueno, esos contenedores con droga que vinieron de Paraguay, bueno, la plata no quedó acá. Acá se está haciendo acopio de droga. Y si hay acopio, hay plata que queda acá. Porque hay servicios Claro, delictivos servicios. que se prestan acá. Y porque eso no lo hace nadie gratis, claro. Y es mucha lo plata, hace es mucho muchísima dinero. plata. Muchas gracias, Daniel Daniel Espinosa. Muchas gracias, Gil Ibarne, discúlpeme por el Alzheimer adelantado que tuve hoy. Te enloquecimos. Perdón. Recordemos, el próximo viernes 11 de octubre, para esto faltan unas semanas todavía, se va a presentar el libro Vendedores de Cuchillos Lavados de Activos en Uruguay. Se va a presentar en la Feria del Libro. Van a estar ahí los 3 autores, Ricardo Gil Ibarne, Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum. También
el 31 de octubre se va a presentar en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo pueden adquirir el libro en cualquier librería. Agradecemos entonces a los autores, investigadores, por habernos acompañado. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Se viene la 7ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para vivir de cerca la tradición chacarera de nuestro departamento. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, desde las 9 de la mañana en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetros 56700. Entradas a la venta por Red Tickets. Consulta la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir a Germán Gutiérrez, presidente de, es el sindicato de trabajadores de las cárceles, pero civiles. ¿Cómo es que se llama? Sindicato de Trabajadores Penitenciarios. En realidad este sindicato representa a cualquier funcionario que trabaje en cárceles, indistintamente del escalafón. Aunque no sean completamente civiles, ¿no? Sí. También personal policial. Sí. Bueno, porque estaban los operadores penitenciarios que habían ingresado a través de un programa hace ya varios años, que eran civiles y que hay todavía muchos trabajando. Bueno, queríamos recibirlos porque están haciendo unas denuncias ustedes y me interesa que la gente conozca qué tipo de denuncias están haciendo, que incluye además no solo las condiciones de trabajo, sino las condiciones de reclusión de los privados de libertad, ¿verdad? Sí, más que hacer denuncia, nosotros llevamos a juicio al Ministerio del Interior ya 2 veces. La primera vez fue como personas individuales, ahora es el sindicato actuando como persona jurídica, junto con la compañía del señor Luis Parodi. Denunciamos las situaciones calamitosas que se estaba viviendo del CONCAR en cuanto a la falta de personal, falta de hacinamiento y mantenimiento. Y lo que propició el hecho de la denuncia fue que el día 3 de septiembre hubo un incidente de entre presos donde hubieron 5 PPLs quemados, lo cual retrotrae los sucesos de diciembre del año pasado donde murieron 6 personas calcinadas. Y frente a ese episodio de violencia, el sindicato decidió actuar, interpuso lo que se llama un habeas corpus correctivo colectivo, denunciando algo que era de conocimiento público, ya había sido denunciado hace varios años en los informes del comisionado parlamentario. Llevamos a juicio al Ministerio del Interior y fue condenado. Fue condenado a aumentar la cantidad de personal en base a un informe que va a tener que evaluar en un determinado plazo.
a bajar el hacinamiento de los peores módulos, módulo 3, módulo 4, módulo 8, número 10 y 11, y realizar el mantenimiento de todos los módulos del CONCAR. Ahora, así planteado, porque la justicia va y le da la orden al Ministerio del Interior y le dice, muy bien, esto es inaceptable, es inadmisible. Pero hubo toda una política de policial o de policiamiento o carcelaria durante este periodo que llevó, no sé, aumentó en 5.000 los presos. No sí, sé, ¿no? Correcto. Y ya sabía desde que se aprobó por lo menos la LUC que esto iba a aumentar los presos, tanto en las cárceles de mujeres como en... Y está claro que hay hacinamiento y que esto es cada vez peor, ¿verdad? Sí, el gran error que tuvo este gobierno fue incluir bajo el procedimiento de una ley de urgente consideración temas de política de inflación penal que ameritaban una discusión parlamentaria más seria. De hecho, el reducir los estímulos de reducción de pena por trabajo y estudio para determinados delitos, reducir la libertad anticipada, entre otros beneficios liberatorios, ha generado una explosión punitiva que no ha ido acompañado de presupuesto. O sea, este gobierno es verdad que presentó esta ley, la aprobó, pero si tú vas a llevar a cabo una política de inflación penal, tú estás obligado a aumentar los presupuestos en base al aumento de los costos que lleva a tener más personas presas. Y eso en todas las leyes de rendición de cuentas y de presupuesto, no ha aumentado los presupuestos en base a la evolución de la población carcelaria. Y eso es algo que realmente desde el punto de vista... Porque a vos te aumentaron en 30% la población carcelaria y no va a aumentar el presupuesto. Y tenés las mismas plazas de algún modo. Sí, de hecho las plazas nuevas que han hecho fueron para suprimir viejas plazas. Por ejemplo, las 2 cárceles nuevas que hicieron en Artigas y Tacuarembó era para eliminar las cárceles que eran cárceles viejas del centro de la ciudad. Entonces eliminaste plazas para crear más plazas. Entonces tenemos un déficit de plazas de alrededor de 3.000 a nivel nacional. En estos años también se registró un aumento de la mortalidad, no sé cómo se llama en términos técnicos, pero de muertes en cárceles, y muertes violentas y suicidios. Sí, ha habido como una cosa media... Sí, desde el año 2020 hasta la fecha han muerto 140 personas, de los cuales 70 solo en el CONCAR. ¿Muertes violentas? Sí, muerte violenta. Y han habido también suicidios, que en base al juicio... 14, 15 muertes por año tenés. Alrededor, sí. Una muerte por mes es un número importante, ¿no? Es un número importante. Es más, los niveles de homicidios son 15 veces más altos dentro del sistema penitenciario que en la sociedad libre. 15 veces más alto. 15 veces más alto, sí. Claro, porque en la sociedad no privada de libertad vos tenés, no sé, 10 cada 100.000 habitantes y ahí tenés mucho más. Claro. Pero además se han revelado a lo largo en estos años o ha trascendido otras cosas, torturas, gente extorsionada, bueno, parece que es como de todos los días, ¿no? Hay una forma de controlar el delito afuera que se sucede también dentro de las cárceles. Sí, yo diría que dentro de la cárcel directamente no se controla el delito porque hay un abandono del Estado, hay un abandono de la presencia del Estado. Por ejemplo, a la raíz de los hechos del 3 de septiembre, en un módulo de 800 personas para intervenir en ese incidente donde hubieron los 5 presos quemados, quedó acreditado en el juicio por testimonio del comisionado parlamentario que se presentó en la noche que habían solo 3 funcionarios para controlar un módulo de 800 personas. Entonces, ¿qué garantía le da al Estado de control de sus propias cárceles si tenés 3 funcionarios para 800? ¿Y qué garantía le da a los propios funcionarios? Porque eso implica un riesgo importante, ¿no? Y ustedes que trabajan ahí. Sí, ahí está una lógica perversa por parte de las autoridades del Ministerio del Interior. Este gobierno a veces ha tenido el discurso de que buscó proteger a los funcionarios del Ministerio del Interior. Eso fue la impronta de que se presentó la Rañaga. Pero si vamos a los hechos, a los pocos funcionarios que todavía concurrimos a trabajar, estamos sometidos a sanciones arbitrarias por los errores que uno puede cometer a la hora de trabajar por la explotación laboral que sufrimos. Entonces hay una lógica perversa de que hoy las cárceles se mantienen con un personal alrededor del 60% que tiene que asistir, porque hay un 40% que va a andar certificado, y a ese personal que lo tenés trabajando en condiciones miserables, todavía lo sancionás por errores involuntarios, por las condiciones deplorables de trabajo que tú lo sometés. Ahora, esta decisión de la justicia a partir de la causa que iniciaron ustedes con Luis Parodi, que por otra parte fue director de la cárcel de Punta Rieles, ¿no? Que fue una de las experiencias, además, más llamativas o
más interesantes, que entiendo, Sí. de los trabajos que se han hecho en cárceles, de buscar una nueva lógica, ¿no? Sí. Obliga al Ministerio del Interior, al Estado, a determinadas cosas, pero ¿cómo ven ustedes que... O sea, ¿el Estado está para cumplir esta sentencia y cómo lo va a cumplir? En cárcel de mujeres, que es la experiencia previa que tenemos, porque no ha habido habeas corpus que hayan atacado toda la problemática global de una cárcel, sí hay una reacción por parte del Estado que que de repente no responde con la suficiente celeridad, pero sí, tratan de acatar los fallos judiciales. Lo que hay una realidad es que también creo que hay otros componentes que tienen que sumarse a la presión social para cambiar las políticas del gobierno. No estamos hablando solamente de la oposición, que en este caso sería el Frente Amplio por excelencia, sino también, por ejemplo, el PIT-CNT, que creo que debería, frente a este tipo de casos, alzar la voz, y también lo que sería la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia está en conocimiento de la situación que pasan las 15.000 personas privadas de libertad. Tienen jueces de ejecución que justamente se les pagan para cuidar de estas personas privadas de libertad, son conscientes de la situación de tortura en que viven, y sin embargo el Poder Judicial tiene una actitud pasiva frente a esos hechos. Sí, es una situación un poco... Es que yo creo que la situación de las cárceles, es fácil solamente pegar al Ministerio del Interior, que es el primero de turno, pero yo creo que hay una desidia de una multitud de instituciones, incluso de la sociedad libre, que es culpa del desinterés de todos, de considerarnos de que hay una sociedad para los presos y una sociedad para la gente libre, que es lo que lleva a cabo de que las cárceles estén tan mal, porque para que la gente se dé una idea, las cárceles nuestras están a niveles que no condicen con el grado de desarrollo que tiene el Uruguay. Realmente dan vergüenza. Sí, pero eso es así, yo tengo bastante claro que eso es así, hace muchos años que es así, más allá de los trabajos que se han desarrollado, y que creo que es pienso que no solo viola los derechos humanos de los presos, que parece que a la sociedad no le importa, porque dice, bueno, estos son tipos que cometieron delitos, ¿qué derechos? ¿No? Sí. Pero más allá de eso, mirándolo por otros lados, sin concentrarnos en los derechos humanos que son fundamentales, es costoso para el Estado, es una cantidad enorme de recursos para tener un hacinamiento, cosas. Y además es peligroso para la sociedad porque eso es una escuela de delito y de las peores cosas que pueden suceder, ¿no? Sí. Una cárcel en esas condiciones no se rehabilita a nadie, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Entonces, ahora en campaña electoral nadie habla de estos temas. No, al contrario, estamos todos hablando de los músculos de Ojeda. Sí, pero los partidos políticos algo van a tener que hacer. Pero por eso digo, yo te saco más o menos el tema de los músculos de Ojeda, porque el tema de que el fallo del CONCAR salió más o menos en la misma semana. En la misma fecha y nadie habla. Y a mí, sinceramente, desde el punto de vista de una campaña política, me parece bastante magra. De hecho, no se discuten cosas importantes, se discuten cosas superfluas. Cuando en realidad creo que los candidatos se olvidan de que sí, o sea, en el caso del gobierno, siguen siendo gobierno, siguen pasando cosas, y vemos a los partidos políticos discutir por minimidades. Y ustedes, ¿no? Los que están trabajando ahí, sí. ¿Han pensado en tener alguna ronda de contacto con los partidos políticos en el contexto de la campaña? A decir, mire, nosotros tenemos esta propuesta, estamos ahí todos los días y tenemos esta propuesta por lo menos para que evalúen, porque es insostenible. Hemos tenido roles de contacto, pero por ejemplo hemos tenido roles de contacto antes de que se presentara este fallo, este juicio, y después que se presentó la reacción de lo que es los partidos políticos ha sido inexistente prácticamente. Salvo por una cobertura que han hecho particularmente TV Ciudad y Canal 10 y ahora Tu Medio, pocos medios realmente le han dado la profundidad que tendría que tener un fallo histórico por parte de los trabajadores y de Luis Parodi, que ha condenado a todo el Estado uruguayo por la situación de violación de los derechos humanos de 5.000 personas. Sí, pero aunque no tenga repercusión mediática, que ya me doy cuenta que no la tiene, de todas maneras el Estado tiene que cumplir. No, por supuesto. Porque los fallos son fallos. Claro, ¿no? Pero habla un poco de la lógica de la sociedad, por lo menos en este periodo de campaña, y la lógica de la política también. Y hay temas que se evitan. Sí. Se evitan. Sí, pero creo que deberían justamente hablarse, porque no es poca cosa que los trabajadores hayamos logrado esto. Claro que no es poca cosa. Tampoco tengo claro, no sé ustedes qué piensan, porque a veces uno dice, bueno, esto que es un problema, entre otras cosas, de la mirada sobre el problema desde la política, y no lo puedo resolver, no me dan pelota, no, en el diálogo no voy, lo judicializo, y si logro un fallo como este, tal vez se puedan lograr algunas cosas, pero
recordemos que una cosa es la política y otra cosa es la justicia, ¿no? Sí. Porque si nadie va a lograr gobernar por fallos directamente, o sea No, que finalmente vas a tener que, obviamente. buscar algún tipo de No. respuesta de otro Claro, orden, ¿no? el tema del tema penitenciario está sobrediagnosticado. A mí me da gracia, por ejemplo, Sanjurjo, que pidió un préstamo del BID para pagar un estudio, para hacer un libro blanco, para ofrecerle a los políticos para ver una hoja de ruta del tema de hacer de cárceles. Lo cual está lleno de informes del comisionado parlamentario anuales, del Instituto de Derechos Humanos, de distintos organismos, de que está todo escrito en materia penitenciaria uruguaya, porque es un desastre. Entonces, cuando vos me decís el hablar con los políticos ya saben lo que hay que hacer. Pero tiene que tomar la decisión política de decir, bueno, las cárceles tienen que salir del Ministerio del Interior, tienen que salir del Ministerio del Interior. Implica presupuesto. Implica hacer una reforma laboral para los funcionarios de cárceles, para proteger la salud de los mismos. También implica eso. Implica aumentar el salario, implica aumentar costos, pero eso es lo que tiene que tratar de llevar el sistema penitenciario nuestro, que es de la edad medieval a lo que es el siglo XX, por lo menos. Germán, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos conversando sobre este tema que es duro, pero es muy importante. Vamos a un corte. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Germán, de todas maneras el gobierno ha hecho a lo largo de todo el periodo, yo recuerdo algunas cosas que fueron hasta llamativas, ¿no? Creo que quedaron en el recuerdo de la población. ¿Te acordás que hicieron hasta una especie de exhibición, shows de vamos a hacer requisas, gente, policías armados como tremendo, para ingresar a las cárceles, para como tomar el control de un lugar que
Y el gobierno se jacta de haber hecho una política carcelaria. ¿Ustedes qué opinión tienen con respecto a la política carcelaria, a la situación a las cosas que se han hecho o no se han hecho? Porque es poco lo que se sabe, más allá de lo que diga el ministro Martinelli, que bueno, es el ministro. Sí, este gobierno creo que en cuanto a la política penitenciaria ha tenido más discursos que hechos. No voy a negar de que se ha hecho algo bueno, que creo que el paso de la DINAR y al MIDE fue lo mejor que se hizo. Pero en lo que es la política del ministerio en cárceles, yo creo que la actuación de Larrañaga fue mala, la de Heber fue espantosa, que creo que no ha aprendido nada estando en el Ministerio del Interior, porque ahora que es candidato propone mandar a la gente en situación de calle de nuevo a la cárcel por no tener lugar donde vivir. Y Martinelli, que creo que está de salida, es un ministro que lo han puesto para tapar el problema que hay en el Ministerio del Interior, que ha sido particularmente es gracioso que el gobierno que decía que iba a hacer gala de la seguridad tenía un desfile de ministro de Interior, hemos tenido 3, y está medio de salida, y todos los discursos que ha hecho un discurso particularmente este año, que había inaugurado un módulo, el módulo 1 en el CONCAR, que decía que las cárceles estaban cambiando, que ya no iban a ser universidades del delito, y pocos meses después tenemos este incidente en el CONCAR, donde ha quedado expuesto que todo el discurso de este gobierno han quedado mentiras. Una muestra de eso es la famosa cárcel de mujeres, que hace varios años que se está reiterando desde que se iba a aprobar en el juzgado que está llevando el caso por el habeas corpus del año pasado. Solicitó por oficio al Ministerio del Interior que respondiera al final si se habían aprobado los contratos respecto a la nueva cárcel, y guardó silencio. En la cárcel de mujeres la situación es uno de los lugares donde se registró un aumento más explosivo por cambios clarísimos, clarísimos porque fue anticipado por la academia, por los expertos. Dijeron, hacen eso en la LUC, ¿se acuerdan? Del tema de la droga, el coso, y va a aumentar por las chiquilinas que llevan droga, marihuana, por muy poco, ¿no? Me acuerdo, el primero de los casos fueron, no sé si eran por 40 gramos, y pasó de darte 2 años a 4 años sin posibilidad de salir. Sí. Y aumentó muchísimo la población de mujeres en privación de libertad. Mujeres y además sus hijos, ¿no? Sí. Y esa situación, ¿cómo la analizan? Ustedes también organizan a los funcionarios y funcionarias que trabajan en las cárceles de mujeres, ¿verdad? Sí, sí, además yo trabajo en cárcel de mujeres. En cuanto a la situación de la cárcel, las mujeres han sido siempre olvidadas en todo lo que es la historia de la política penitenciaria. Vamos a un caso. La separación de la Iglesia y del Estado fue hecha con José Valle y Ordóñez. Pero el tema de la política de la mujer presa hasta el año 1985 dependió de Iglesia. La Iglesia estaba a cargo de las mujeres privadas de libertad, para que vean un poco el desfasaje de las políticas públicas. Y la mujer siempre no se le ha atendido para nada la prioridad dentro del sistema. Ellas al principio estaban alojadas en la cárcel de Cabildo, que era una institución eclesiástica. Después se la llevaron al Hospital Musto, que es la cárcel actual, que es un hospital psiquiátrico reciclado, que ahora se está cayendo a pedazos. Y recién por primera vez se estaba discutiendo de crear una unidad pensada para la lógica de las mujeres, pero eso, por lo que se ve, sigue quedando en promesas. Y con mucho más población ahora. Sí, es más, el año pasado llegó a 220% de hacinamiento. Ahora se inauguraron, consecuencia del habeas corpus, se inauguraron unos sectores, se trataron de administrar de otra manera a la población, y ahora el hacinamiento bajó a 170%, pero estamos hablando igual de cifras críticas. Y las mujeres siguen entrando, y estamos llegando ya a una población de 900 mujeres. ¿Cuáles son las medidas que ustedes consideran que hay que tomar, por lo menos ya o en la próxima administración, porque estamos en un periodo electoral? Me parece que se tiene que discutir una emergencia carcelaria. Me gustaría que fuera una política de Estado, pero ya sabemos con el tema cárcel, si el Frente Amplio propone una cosa, la derecha va a decir, se va a poner en lo contrario. Pero si tú sos gobierno tenés que gobernar. Yo considero de que como medida principal las cárceles tienen que salir del Ministerio del Interior, se tiene que dar un presupuesto acorde para eso, se tiene que haber una política de descarcelamiento, tiene que haber política de medidas sustitutivas a la prisión, a las medidas de privativa de libertad, y se tiene que haber una discusión en cuanto al tema de la droga. La droga es el delito que hoy por hoy azota las cárceles. Y hay un paralelismo, siempre en distintas etapas de la historia han habido delitos
que son por temas ya de cambio de sociedad que el Estado de alguna manera se niega a reconocer un cambio de conducta de los ciudadanos. Por ejemplo, el primer comisionado parlamentario que hubo en la historia fue John Howard del año 1800 en Inglaterra y Gales. Si tú lees un informe de lo que eran las cárceles en esa época, en 1800, las carencias que habían son las mismas que hay hoy. Presos sin colchón, hacinamiento, falta de higiene. Y una de las cosas que John Howard decía es que independientemente de que el Estado pusiera todo el empeño en mejorar las cárceles, había un delito que era el que hacía colapsar todo el sistema, que era la prisión por deuda. En esa época tú ibas preso si tenías una deuda. Él decía de que esa lógica no podía existir, que ese delito ya no tenía sentido porque la gente contrae deuda y eso hacía colapsar el sistema. Hoy la droga, que es lo que pasa también en el mundo desarrollado, es lo que hace colapsar el sistema carcelario y es lo que motiva el crimen organizado. Yo creo que la sociedad occidental, el Uruguay, debemos discutir el tema de lo que vamos a hacer con la droga, que al final la consumen los ricos, la consumen los pobres, pero los que van en cana son los pobres. Ustedes también saben que a veces la población que sale de la cárcel, por lo menos en este momento en el Uruguay, muchas veces tiene roto todos sus contactos familiares y es parte de la población que en este momento está en situación de calle y que ha aumentado de manera medio explosiva en los últimos años, ¿no? O sea, hay un flujo ahí que nos sugiere que la solución, o sea, que la desprisionalización o descarcelización, como dice usted, debería estar acompañada de cosas, porque si no, que todo termina todo en la calle. Es que debería estar acompañada de contención social, por ejemplo. Vio que no hay... Es todo grave así, porque vos mirás, salen los que salen porque se le cumple la pena, terminan en la calle. Pero un detalle, no sé si prestaste atención, en una política exitosa que tuvo el Frente Amplio es que prácticamente no vemos mujeres viviendo en la calle con los hijos. En toda la época de los 90 hasta el 2005 era rutinario que hubiera niños viviendo con familias en la calle, familias enteras. Eso el Frente Amplio llevó una política de contener a las mujeres en lugares de acogida durante 24 horas y esa política fue un éxito. Eso no, obviamente es una población menor a los hombres, pero los hombres están en la misma situación de vulnerabilidad y esa misma política tiene que ser contemplada para todas las personas que no tienen lugar donde vivir. La calle no es un derecho. Al contrario, una persona que vive en la calle se le están vulnerando los derechos y el Estado tiene que intervenir. Por eso a veces cuando se pone esta política, que en ese sentido a veces la izquierda se pone en algo medio infantil cuando se opone a lo que es la internación compulsiva, a veces hay que abandonar un poco, y también lo digo a la derecha, esa lógica de que porque lo propone uno estoy en contra y viceversa. Y cuando tenemos un problema en la sociedad que es de todos, a veces hay que dejar un poco lo que es la campaña política y afrontar este problema desde el punto de vista técnico y con una honestidad intelectual. ¿Ustedes están más bien a favor de buscar medidas sustitutivas de la privación de libertad, por lo menos en los delitos vinculados con drogas o con el consumo? Sin duda no, porque es legal, pero... Es que hay problemas, hay delitos que son producto de problemas de salud mental. Por ejemplo, a la cárcel a mí me llegan personas que son incapaces. Pero como ahora que tenemos un código, bueno, antes pasaba lo mismo, como el sistema de defensa de oficio no puede dar una defensa de calidad, como podría ser un abogado privado, no pasa de que una persona pasa por un estudio psicológico para ver si en el momento que cometió el delito no estaba bajo sus plenas facultades mentales. La primera acción que tiene el Estado es mandarla en cana y nos olvidamos del problema. Incluso tenía por ahí, me lo había dicho Jaime Saavedra, que fue director de la Dirección Nacional de Liberados, que en las cárceles encontrás un porcentaje de población analfabeta que es impresionante, o sea, que no tiene nada que ver con los registros de lo que se encuentra en la sociedad fuera de las cárceles, ¿verdad? Sí, no saben leer o no saben comprender un texto, sí, correcto. O sea, está claro que son como ámbitos además donde hay una sobrepenalización de la pobreza, además del delito, ¿no? Es que más que pobreza tenemos que hablar de marginalidad. O exclusión, porque, por ejemplo, en los barrios que uno podría decir que son de clase baja, hay personas que son
laburantes que incluso tienen la misma cultura que podemos tener usted y yo, que nos podemos sentar a hablar, de que tenemos incluso un mismo concepto del tiempo. Usted, por ejemplo, cuando nace, ¿tú tenés hijos? Sí. Bueno, tu hijo va a tener la suerte de que va a decir, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar algo, voy a trabajar, voy a tener una casa. Tiene un proyecto de vida a largo plazo. Las personas que lamentablemente caen en la cárcel no tienen visión a largo plazo, ellos viven el día a día. No, si tú le decís, tú te ves de acá 20 años trabajando, ahorrando para comprarte una casa o para comprarte un auto, no existe eso para el tiempo, porque no, tienen tantas las necesidades básicas insatisfechas que para ellos su vida es el ahora. Entonces, por eso su libertad para ellos vale tan poco. Germán, ¿van a seguir y promoviendo iniciativas a nivel judicial o Sí. tienen en carpeta otras? De momento, como sindicato sí, nos hemos propuesto llevar a cabo esta lucha. Nosotros queremos incorporar a otras organizaciones, a otros sindicatos, a organizaciones no gubernamentales y cualquier persona interesada que nos acompañe. También vamos a entablar contacto con la Suprema Corte de Justicia para ver, primero, que dé explicaciones de por qué no hay estas cosas que hemos hecho nosotros, por qué no lo hacen ellos, que son los que primero tienen la obligación, por los cuales el salario que ellos reciben sale del IVA que pagan las personas más pobres del país, que son las familias de las personas privadas de libertad. ¿Por qué no cumplen la obligación que les comanda la ley, que es proteger el derecho de las personas privadas de libertad a su cargo? Y si vemos de que el Estado sigue mirando para el costado, sí, cómo no, vamos a llevar a cabo estas acciones en todas las cárceles del país. Algo que te quiero decir, esto es un comentario, pero que me parece destacable. Y no sé si es lo habitual en el mundo, pero por lo menos es bueno que suceda en el Uruguay, es que los carceleros, digamos, los trabajadores que están metidos ahí en las cárceles, que son los que, en cierto modo, los responsables de estar en custodia y eventualmente actuar, ¿no? Sean también los que de manera organizada lleven adelante reclamos vinculados con la situación de la violación de derechos humanos de los presos. Sí. Eso me parece una cosa llamativa, no es lo que sucede en las películas, digamos, donde uno empieza a mirar siempre como el funcionario, el operador carcelario, como el enemigo que está ahí para hortiviarlos, digamos, y no piensa jamás en los derechos humanos de esos presos. Me parece una cosa llamativa, impactante y que creo que debe ser reconocida. No sé si la gente sabía eso, no sé si eso es una característica del Uruguay, pero es bueno que eso suceda así. Eso habla muy bien también del sindicato, ¿no? No es solo la defensa de sus derechos como trabajadores, sino también la defensa de la condición de vida de personas que por haber cometido un delito no significa que toda la sociedad deba violar sus derechos humanos. Tienen que pagar sus cuentas con la justicia, indudablemente, pero en condiciones humanas. Quiero la verdad que te agradezco mucho reconocimiento porque me parece te agradezco excepcional mucho y habla de algo bueno que existe, que hay en nuestra sociedad y en nuestros sindicatos, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Veremos entonces cómo sigue esto, nos mantendrán informados cómo siguen estas medidas de lucha y esperemos que el Estado empiece a cumplir con esto que demanda los trabajadores y que ahora demanda también un fallo judicial de cumplimiento obligatorio. Así que muchas gracias, Germán Gutiérrez, por habernos acompañado y nuevamente te extiendo este reconocimiento personal, pero que me parece lo más loable. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Y hasta ahora venimos bien. La primerísima politización fue la del presidente de la República en la calle Pou. En este programa tenemos dudas existenciales. ¿Dónde está Robert Silva, no? ¿Quién? ¿Dónde está Robert Silva? ¿Quién? Entrevistas. El Partido Colorado se vació de vallismo. Tema del día. Una óptica diferente que no siempre está presente en todos los lugares. Casi siempre está presente en pocos lugares. Tenemos un diálogo fluido en todas nuestras plataformas con nuestro público. Y bienvenidos ya al debate. Las plataformas son en YouTube, en Twitch y en Facebook.
es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan haciendo comentarios, suscribiéndose al canal, poniendo me gusta, haciéndose socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas, que eso es lo que ayuda a financiar este proyecto. Es un gusto estar acá tomándome un café con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va, Popi? Bien, ¿y vos? Yo estoy muy bien, pero Popi. Mirá el combo que se viene si llega a la final, llega a la sexta, ¿eh? Hay elecciones, la sexta, y Popi que va a ser abuelo. ¡Qué año, eh! ¡Ah! ¡Se va todo, Popi! Vamos a estar festejando fin de año. Festejando. ¿Y cómo vamos a festejar? Vos en México. No, vamos a ir a México, sí. El 30 de diciembre nos vamos a México. Vamos a estar en Ciudad de México, vamos a ir a la Ribera Maya. Viste que está el Tren Maya, estuve viendo las imágenes de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel. Espectacular. Vamos a ir a Cancún, a Playa del Carmen. Vamos a conocer los cenotes, eso, Tulum, todo. ¡Ah, qué ganas! Y el que quiera ir, puede ir en el 092-982-986, puede averiguar toda la información. Íbamos a hacer una reunión esta semana pasada, pero finalmente la tuvimos que reprogramar. Porque una de las personas, la que va a viajar con nosotros por Sigur, no podía estar porque tuvo que ir a hacer un viaje. Entonces dentro de unas semanas va a ser la reunión con todos los que se han confirmado y otra gente que quiera sumarse. Pero por ahora, los que quieran en el 092-982-986 pueden conseguir toda la información y si se quieren sumar, buenísimo, vamos a pasarla verdaderamente muy bien. Otro que está para festejos, que está para bienes, ¿sabes quién es? Popi. Alejandro Esteciano. Porque el viernes se venció el plazo. ¿Y no se presentó? Y si bien la fiscal estaba en desacuerdo, consideró que eran sólidos los fundamentos y no apeló. Y como no apeló, le salió la libertad anticipada. Y se va al Fibra Team. Y ya tiene empresa con camioneta, con empleados. Hubo un móvil de la televisión, creo que fue uno de los canales que fue a hacer un móvil desde su empresa. Qué bien que le fue, una empresa de logística ahí en el interior, pero no sé dónde. Creo que no me acuerdo. ¿En Sarandí? Puede ser, ¿Sarandí sí. grande? Y tiene con todo y con comercio. Y el otro día lo pasaron por la tele. Le fue muy bien a Fibra. El Fibra Team. En Florida, me dice acá. Florida, sí, por eso, tío, la reina que me habla de acá de. ¿Pero es en Sarandí grande o en Florida mismo? Bueno, Popi, me estás pidiendo casi las coordenadas GPS, yo qué sé, tiene tremendo local de logística, con camioneta, ahora capaz que me pasan la info y te doy más información. Papá, una especie de almacén de ramos generales. ¿Qué te parece? Pero además tiene producción propia de repostería artesanal y cosas así. Tiene producción de los presos también. Todo lo que él aprendió. En Sarandí Grande, me dice. Sarandí Grande. La reina del sur. Fibra Team, me dice. Ya sé que se llama Fibra Team porque ya había visto eso. Tienen hasta página de internet. Intenté entrar a la página de internet, pero no pude. De todas maneras, no le quiero hacer propaganda al coso del Fibra. Quiero decirte que es escandaloso, Popi. Es un emprendedor. Es escandaloso, Popi. Es escandaloso. Es un emprendedor. Hizo un acuerdo abreviado, que está claro que lo llevó adelante Fossati. Ya sabemos para qué hizo el acuerdo abreviado Fossati, ¿no? Cortafuego, sí. Tremendo. Pero además un acuerdo abreviado por asociación para delinquir, delitos gravísimos. Se supone que el acuerdo abreviado
a vos te dan una especie de pena reducida en la medida en que vos reconozcas delitos y cosas así, ¿verdad? Claro. Pero después no te pueden reducir la pena reducida dándote libertad anticipada. Sí, además, Es como una joda, Popi. Zafó, 18 meses tuvo. Y los recursos para montar su empresa. ¿Y qué? ¿Que vos sabés dónde está toda la guita que se movió a través de los pasaportes y todo eso? ¿Se recuperó un peso? Además, ¿cómo sabés que su silencio no tuvo...? Claro, yo escuchaba, porque él amenazó con hablar. Ah, pero no habló. Y lo cierto es que ahora tiene local, tiene camioneta. Preguntale a la gente, Popi, que nos está mirando. Yo escuchaba cuando hablabas con ¿Usted cree que un tipo de seguridad se arma desde la cárcel, se arma semejante empresa? ¿Vos sabés lo que es montar una empresa con empleados, con camioneta, con permisos? Porque das permiso para hacer una distribuidora. ¿Todo cómo le salió todo eso? ¿Qué tenía gestores? ¿Cómo logró todo eso, Popi? Sí. La gente se calienta. Pero y tiene además razón. hay una cosa que hoy hablabas con Giri Ibarne, ¿no? Sí. ¿Quién siguió la ruta del dinero ese? Nadie. Porque eso En es las lavado. los dos tramos del programa, con Giri Ibarne y con Daniel Espinosa, ¿quién sigue la ruta del dinero? Claramente. Todo ese dinero de corrupción, ¿qué pasó? ¿Cuánto le quedó, por ejemplo, al Fibra? Al Fibra que le debe haber quedado una parte, porque en realidad, ¿cuánto le quedó a otros? ¿No? Porque acá hay muchos que han zafado. Pero la segunda parte, cuando hablaba con Germán Gutiérrez, de los trabajadores de penitenciarios, ¿te das cuenta de la situación que viven los presos? Los presos pobres. Sí, claro. Y que desde la cárcel se arma una empresa, así, está, yo qué sé, está. Bueno, pero es la consecuencia que vos decías al comienzo del juicio abreviado, del silencio y de no seguir la ruta del dinero, ¿no? Es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, de que nos gobernó una runfla durante los últimos 5 años. Y ahora hay elecciones, y espero que la gente no se olvide de esto. Porque una cosa es la impunidad. Sabemos ya lo que... Nosotros lo vimos. La fiscal encargada de investigar esto, que debió investigar al presidente, ¿sí?, terminó siendo militante, dirigente del Partido Nacional. Ahora se fue al Partido Colorado, como se van varios del herrerismo, ya vi, y de Sumar. ¿Viste lo que le pasó ahora del herrerismo? Perdió otra persona. A Blanca Rodríguez, ¿no? ¿Cómo a Blanca? Blanca está con la 609. Gloria, ¿qué dije? Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez. Dice que tenía diferencia. Obviamente, para poner a Heber, que lo deben poner, quién sabe por qué motivo lo ponen allá arriba. Dije Blanca Rodríguez, yo. Perdón, Blanca. Pobre Blanca. Blanca está militando, que va a ser senadora por el MPP. El problema con Gloria Rodríguez es el lugar, más allá de que puede tener diferencias. Yo no niego que todos los sacudones que tuvo el herrerismo fueron muy fuertes. El problema es la banca, ¿no? Y seguro que sí. Bueno, ¿qué temas tenemos, Popi? Se presentaron las 48 medidas del FA en Colonia. Fue una semana muy intensa del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, tuvo esa actividad en el Real de San Carlos. La Plaza de Todos. Yo no estuve ahí, pero vi videos, buen marco de público, muy lindo. Mirá que la plaza se puede usar solo la mitad, ¿no? Y se presenta un plan de medidas concretas. De muy diverso tenor. Hay medidas con más enjundia y medidas que son que no me parece que tengan tanto gancho, aunque pueden ser importantes, ¿sí? En el plano económico, en el plano social y en el plano de la seguridad. Sí. Identificando claramente los 3 ejes que le importan a la sociedad, ¿no? Sí, después hay otro documento que abunda en eso. Porque a la gente lo que le importa es la economía, la seguridad y las políticas públicas, sociales, educativas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, pero ahí, sobre todo hubo para atender la emergencia social, digamos. Que no se llama emergencia social, pero hay una emergencia, ¿no? Porque ahí está todo el planteo, la batería que hay sobre el tema de la pobreza infantil, de los hogares vulnerables, ¿no? Los incrementos de la TUS,
del bono crianza. Como un 50%, ¿no? 2.500 pesos por mes para las familias vulnerables. No, hay una serie de medidas ahí que recuerdan un poco el primer gobierno de Alfaro, cuando tuvo que atender una emergencia social fuerte. Que acá, yo creo que hay, en muchos aspectos la hay, aunque no tenga el estallido que tuvo en el 2002, ¿no? Pero después hay también medidas que no son estrictamente, sino que son atender la situación de los 25.000 pesistas, ¿no? Sí, expresa eso una de las medidas. ¿No? Es importante atender la situación. Atender la situación no, es importante que Claro, pero aumenten ahí los salarios. Ahí hay que ver porque eso se resuelve en los consejos de salario, ¿no? Sí, pero durante los 15 años de gobierno del Sí, Frente pero, logró que aumentaran año a año el salario Pero lo real. que pasa es que también importa ahí las pautas que fija el Ejecutivo, Seguro. ¿no? Va a importar mucho, sí. No importa, porque si las pautas... Porque este gobierno desequilibró la balanza a favor de los empresarios. Y no puede decir el exministro Mieres que él, que se la tiraba de socialdemócrata, no, desequilibró la balanza. Porque está claro, en 4 años perdió muchos ingresos reales perdió los trabajadores. Sí. Sí, además hay varios estudios que muestran que se benefició, hablan de un 15 a un 5%, y menos todavía, ¿no? Todavía menos. Que se beneficiaron. Porque además no se puede tomar la baja inflación como que eso automáticamente te lleva a un mejor nivel de vida. No, depende de lo que ganas, ¿no? Viste que la calle Pou, que está metido en la campaña, de maneras realmente turbias, ¿no? Tienen equipos que filman todo lo que él hace y para después difundir sin decir presidencia, que es como una estafa, porque en realidad está violando la ley, pero la Constitución, pero... Una app también. Sí, y ahora dice que se va, trasciende incluso por el diario El País, que se mete en una estrategia con el plebiscito. Incluso convoca una conferencia de prensa y se reunió con un equipo para eso, ¿no? Tiene ganas de estar en la campaña electoral, obviamente tiene ganas de violar la ley, y además... Pero siempre está en la campaña, porque está inaugurando cosas, y se mete con esto del plebiscito que es como impresionante. El tipo del terrorismo mediático que hay con el tema del plebiscito es feroz, ¿no? Y los números le siguen acompañando, la mayoría de la población quiere votar. Sí, ahora también te digo que es complicada la situación, ¿no? Porque también hay fuego amigo, ¿no? No solo de la derecha. Bueno, no, dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda hay libertad de acción, está la carta de los economistas. Ahora, las cosas que andan diciendo los gerentes de la SAFAP. Ahora salió JP Morgan, que tiene... Vos sabés que JP Morgan ha perdido cuánto juicio hay en el mundo, ¿no? Acusado de cualquier cosa, ¿no? Vinculado con ¿te acordás? En la crisis de 2008, con todos esos. Y ahora son ellos los que dan recomendaciones a decirte, no, el Uruguay, si se aprueba esto va a ser tremendo. ¿Sabes que una cosa no tiene nada que ver? Pero vi en Netflix una serie donde aparece JP Morgan en sus inicios. ¿Sí? Wyatt Earp, es un sheriff. Wyatt Earp. ¿Cómo controlaba JP Morgan? Controló todos los ferrocarriles de Estados Unidos. En la época del lejano oeste. Del Far West. De los cowboys. Y sí, son como cowboys todavía. Bueno, creo que era Balzac que decía que atrás de una gran fortuna siempre hubo un bucanero. Un filibustero, ¿no? La verdad que tiene... Bueno, y el presidente va a aprovechar para meterse en la campaña. Sí, fíjate vos que ha generado un lío el presidente. Esto es lo tragicómico de todo esto. La disputa entre Delgado y Ojeda en quién tiene más cercanía con el presidente, ¿no? Dice que está celoso Delgado de Ojeda. Porque viene el partido Uruguay juntos. Yo qué sé, me parece toda una estupidez todo eso. Y bueno, está, pero... Además, Ojeda,
el fenómeno de hacer la publicidad con los músculos y eso, ¿no? ¿Le va a servir para tener mayoría dentro de la bancada del Partido Colorado? Porque lo que decía el otro día lo había una entrevista que le hicieron a Gerardo Caetano, que estaba muy molesto, considera que esto deteriora la calidad de la política, eso va a ser lo del gimnasio. Y no lo dice Caetano por no haber tenido una historia vinculada con el deporte, ¿no? Porque fue hasta jugador de fútbol. Fue jugador de fútbol. En defensor. ¿Y en el de 76? ¿En el que salió campeón? No. Bueno, y dice Caetano, y de todas maneras la bancada mayoritaria del Partido Colorado va a ser la de Pedro Bordaberry. Porque además el problema es ese que tiene Ojeda, ¿no? Porque solo le queda show. Fíjate vos, Ojeda va en la lista 25, ¿no? Pero el que parece recoger más es la 10 de Bordaberry. ¿Y él entra? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Y si no entra al Senado? Pero una cosa es ser el candidato, otra es ser el líder del partido. El líder del partido va a ser Bordaberry. Pero ¿y Ojeda entra al Senado? Porque puede no entrar. Y también puede quedar colgado su vice, ¿no? Robert Silva. Robert Silva. Puede no entrar, ¿eh? Sería curioso. Sería curioso. Viste que las ATD de secundaria pidieron la suspensión inmediata de la reforma de bachillerato, las asambleas técnico-docentes. Sí, el quinto y sexto año de secundaria. Nuevamente los docentes, no los sindicatos que podrían hacerlo también, sino los docentes. Sí. La asamblea técnico-docente dice esto apuntan a que hay un empobrecimiento educativo a partir de la transformación educativa. Empezaron con un plan, llegan a sexto y le cambian el plan. Claro. Nunca se ha hecho eso. Viste que la secundaria siempre tuvo planes y se cumplían los ciclos, ¿no? Pero es un problema de la educación, ¿no? Grave problema. Lo interesante es que ahora, faltando tan poquito para las elecciones, pero claro, los asambleas técnicos docentes, más allá de las elecciones, tiene que dar recomendaciones para el año que empieza en marzo con las clases. Y ellos dicen, no, esto hay que suspenderlo ya porque es un desastre. Es un desastre. Obviamente, si el gobierno está jugado, el gobierno está jugado a lo que le pasa en la selección, ¿no? Claro. Sí. Escuchame una cosa me sorprendió, una frase de Sartori que le encantó el trabajo en el Senado. Pero estuvo poco, ¿no? A mí también me encantaría un trabajo en el Senado así como tuvo él. Porque ¿qué iba? Se pasó viajando en el exterior. Porque tiene un cuadro allá en Inglaterra, ¿no? Sí, un cuadro y otras cosas. Sunderland. Sí, no está en la Premier League, ¿no? No sé. No está. Igual debe ser caro ser un... ¿Qué te parece? Como tiene su suegro muy poderoso, ¿no? Bueno, le gustó mucho el trabajo en el Senado. Fue poco, pero cuando estuvo le gustó. Y dice que presentó una cantidad de proyectos. Ninguno se trató, ¿no? ¿No? Que yo sepa, no le dieron mucha bolilla a sus pares, ¿no? Incluso dentro de su partido. Ahora, es extraña esta alianza Sartori 71, ¿no? Y la 71 le interesaba mucho la alianza, porque claro, ellos necesitan asegurar una banca, la de Heber, y todavía no la tienen segura. Entonces necesitaban hacer este acuerdo con Sartori. Supongo que Sartori también habrá visto que eso le puede convenir para garantizar dos bancas. Ellos quieren tener un acuerdo para garantizar dos bancas, que se repartan en el lema. Y puede ser que le vaya, ¿no? Sí, porque mira que Sartori perdió todo su... Pero ponen, no sé, cuando empiece a habilitarse la publicidad, que es dentro de pocos días, ahí, billetera, mata galán. Que fue billetera mata galán. Que fue el segundo en las internas del Partido Nacional del... Sí, pero ahí puso mucho dinero. Y sacó 90.000 votos, ¿no? ¿Qué te parece? Pero, ¿qué? Es un montón. Sí, pero ¿qué puede llevar a que acompañe a Sartori y el electorado? ¿Qué lo puede llevar? No sé, pero si en lugar de 90 saca 40,
y está en un buen marco de alianza, yo qué sé, no sé, hay que hacer las cuentas. ¿Pero va con lista propia o va tercero? Me parece que va segundo. Bueno, si logra retener votos hacia él, me refiero, y aportarle votos o a la 71 o hacer una lista propia, no sé bien cómo será la formulación. Y ahora el 27 termina, hay que presentar toda la lista del 27. Sí, cuando falte un mes. Cuando falte un mes para las elecciones, estamos a 22. Sí, la semana que viene, esto es el viernes, ¿no? El sábado. No sé. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Quiero decirte que la Óptica Río 3 está haciendo una promo para la primavera. Así que esta semana los que vayan ahí a la Óptica Río 3, ¿dónde es? En Juan Benito Blanco y Avenida Brasil. Los van a atender bárbaro. Ya me escribió gente diciendo, fuimos y la verdad que bárbaro. Mencionen la legítima defensa, ahí te hacen promo de lentes con receta, mucho más barato y de calidad. Así que les recomiendo que vayan, son buenos amigos y auspiciantes de nuestro programa. Alguien la recomendó Sofi, así que voy a tener que ir. Y después quiero saludar a Julieta Zidane. ¿Qué le pasó? Nada, pero sí. No. ¿Qué pasó? Es una genia. Dice que es una genia. En el teatro, o sea. Es una genia porque vendió rifa. A mí me cuesta comprar rifa. Y Popi, Julieta vende cualquier cosa, te vende cualquier cosa. El Obelisco te vende, si es lo más. Es compradora ella, ¿no? Recuerda a la gente que estaba en la Plaza de la Onda. Sí. O en la. Yo no lo vivía eso, en lo de los trenes. La gente bajaba de la estación central y le vendían desde el Obelisco hasta billetes premiados de lotería, que no podían cobrarlo porque tenían apuro. Y seguro. Julieta es como de otra época. Pues, en fin. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo Popi Avelando. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.